estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Díaz, yo voy a ser la docente que va a guiarlos también en el proceso que tiene que ver todo con Historia Universal. Para eso haremos primero una línea del tiempo en donde vamos a explicar varias cosas importantes que competen directamente al examen de la Universidad Nacional y también vamos a ir trabajando diferentes tips que tienen que ver también con el mismo. Recuerden que estamos aquí siempre para colaborarles, entonces sin más preámbulos, bienvenidos a esta sección de todo lo que tiene que ver con Historia Universal. Bueno, entonces vamos a empezar con todo lo que compete a la Historia Universal. Tenemos que tener en cuenta que el examen de la Universidad Nacional en lo que más se enfoca como tal de las ciencias sociales es en Historia Universal, sin decir que no pregunte temas de geografía o temas de historia de Colombia, pero pues es lo que vamos a tener más en cuenta porque es de lo que más salen preguntas. Entonces, para tener claridad en absolutamente todos los temas que pueden llegar a salir dentro del examen, recuerden que no quiere decir que todos los temas que vamos a explicar salgan en el mismo examen, sino que pues para estar preparados vamos a ir mirando qué temas sí pueden salir y cuáles no. Entonces vamos a hacer una línea del tiempo. Una línea del tiempo que nos va a facilitar obviamente muchísimo más la información y que esto va a hacer entonces que ustedes puedan cogerlas pues más rápido para poder responder el examen. Recuerden que lo más importante es no quedarse mucho tiempo en una sola pregunta. Si ustedes no saben esa pregunta, continúen con la siguiente y así sucesivamente, ¿sí? Si ustedes sienten que su fuerte no es ciencias sociales, sino que es otra área de conocimiento, pues ustedes siguen como tal avanzando en el examen y ya después entonces hacemos un enfoque específicamente de eso. Sin embargo, vamos a explicar las cosas de manera concisa y clara para que ustedes puedan también avanzar en lo que es el examen de la Universidad Nacional. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esta línea de tiempo que les di. ¿Qué otra cosa es lo que vamos a tener en cuenta también para estas sesiones de Historia Universal específicamente? A nosotros lo primero que nos dicen es que la historia se divide en antes y después de Cristo. Pero quiero que tengan en cuenta también que para comenzar con nuestra línea del tiempo, nosotros debemos saber que la historia debió haberse escrito entre antes y después de algo supremamente importante que es la escritura. Pero pues ustedes saben que la gran mayoría de la historia pues la han escrito los cristianos católicos y pues obviamente el registro de lo que hay pues ha sido en la gran mayoría por parte de ellos. Es una lástima que no se diga antes y después de la escritura porque la escritura fue uno de los más grandes aportes a la humanidad. Incluso ustedes saben que hoy en día lo seguimos utilizando. Claro que tenemos pues en este momento otros medios de comunicación, por ejemplo esto, la internet y demás, que nos sirven muchísimo para poder comunicarnos y transmitir cosas y demás. Pero pues definitivamente la escritura a través de los siglos y los milenios también ha sido ese mecanismo como tal de transformación y de información entre diferentes comunidades, civilizaciones, sociedades, etcétera, etcétera. Por eso mismo, entonces en nuestra línea del tiempo vamos a comenzar con unos personajes supremamente importantes que son las civilizaciones antiguas. ¿Por qué empezamos con las civilizaciones antiguas? Porque son las que hacen de los más grandes aportes que hoy en día se siguen utilizando y que influyen muchísimo en lo que somos hoy en día nosotros, la humanidad, ¿sí? Pero para eso, pues voy a darles unos tips para que los tengan en cuenta para el examen y es que ustedes sepan, básicamente, que para tener en cuenta las civilizaciones antiguas, ustedes deben saber tres cosas fundamentales y esas son, la primera, su ubicación geográfica, es decir, en el sitio en donde se desenvolvieron como tal las civilizaciones antiguas. El segundo es, evidentemente, saber cuáles son esas civilizaciones antiguas. Y tercero, pues obviamente también identificar cuáles fueron esos aportes que hicieron las civilizaciones antiguas. Con eso entonces nosotros podemos definir básicamente qué es lo que hizo cada una de las civilizaciones antiguas. Obviamente si hablamos de cada una de ellas pues vamos a necesitar muchísimo más tiempo para ahondar en el tema, pero pues la idea es que ustedes vayan como con los tips preparados para eso. También, por supuesto, es de esperarse que cuando ustedes estén en sus clases presenciales, pues ustedes puedan ahondar en el tema de las civilizaciones antiguas. Recuerden que esto, por ser tutorías, pues la idea es que ustedes se vayan como con los tips y sepan qué es lo que debemos investigar y demás, pero pues que cuando lleguen a la clase, pues sea muchísimo más nutrida esa clase. ¿Listo? Entonces, empezamos con las civilizaciones antiguas y con esas tres cosas que debemos tener en cuenta.
La siguiente etapa de la historia que es importante tener en cuenta en este aspecto es la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano de por sí, la civilización romana, es una de las civilizaciones más importantes de la historia porque ellos son los que hacen el mayor aporte a la humanidad. Unos dicen como el derecho, la política, otros dicen la guerra. Sí, son grandes aportes que hacen como tal los romanos, pero el mayor aporte que hace la civilización romana definitivamente a la humanidad se llama la religión. Y específicamente, ¿cuál religión? La cristiana católica. Teniendo en cuenta que antes los romanos fueron quienes mataron a Jesús, ¿sí? Que es un personaje indiscutiblemente importante en la historia. Sean ustedes ateos, católicos, cristianos, judíos, sean también musulmanes, sea la religión de la que sea, es un personaje que definitivamente históricamente pues tiene que estar allí porque fue una gran influencia para todo lo que sucede en este momento en la humanidad. Y después de que los romanos cometen como tal el asesinato de Jesús, pues entonces seguimos adelante con lo que sería el cristianismo, que son los mismos romanos los que empiezan a profesar. Entonces, eso es una variable que tenemos que tener en cuenta dentro de la caída del Imperio Romano. De la misma manera, como está la caída del Imperio Romano, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta de la caída? O sea, uno dice como sí, los romanos y las estructuras y las arquitecturas y la política y demás, pero ¿por qué la caída del Imperio Romano? ¿Sí? ¿Por qué se cayó semejante imperio tan grande? Entonces, aquí vamos a analizar cuáles son las razones por las cuales cae el Imperio Romano. ¿Listo? Y eso da pie para que más adelante, como estamos hablando de la religión específicamente, podamos hablar de la siguiente etapa de la historia, que será la Edad Media. La Edad Media, época medieval o época del oscurantismo, como ustedes la quieran llamar, que es válido cualquiera de sus nombres, es una época que muchas personas, algunos historiadores, otras personas que también les gusta como el tema de lo que sucedió dentro de esa época y demás, dicen como, uy, esta es una gran época y es definitivamente una brecha en la historia que cambió muchísimas cosas y que avanzamos en otras y demás. Pero que si ustedes definitivamente se ponen a analizar qué fue lo que sucedió en la Edad Media, pues los grandes aportes que se hicieron, sí, claro, fueron grandes, pero no fue una época muy bonita que digamos, ni tampoco fue una época que uno dijera, wow, la mejor época del mundo y del universo fue cuando estuvo la Edad Media, sabiendo las cosas tan terribles que sucedieron durante esa época. Pero de todas maneras hay que analizarla porque de allí nacen muchas cosas que seguimos utilizando hoy en día. Y que para saber qué pasa después, obviamente tenemos que saber qué fue lo que ocurrió antes para saber ese desenlace. Entonces, de la Edad Media, ¿qué es lo que necesito que tengan en cuenta? Primero y antes que nada, que lo más importante durante esta época era Dios. Y que a partir de esa concepción de que Dios sea lo más importante, la Edad Media se divide en tres grandes épocas. ¿Cuáles son? Son la Alta Edad Media, la primera es la Temprana Edad Media, la segunda es la Alta Edad Media y la última es la Baja Edad Media. Y en cada una de esas etapas pasa algo importante. En la Temprana Edad Media aparece como tal una cantidad de batallas, ¿sí? Que la excusa era justificarse que esto era básicamente por obra y gracia de Dios, que Dios era el que había mandado a hacer este tipo de guerras y batallas para que les devolvieran la tierra prometida, la tierra santa y demás, que son conocidas como las cruzadas. Eso es lo que sucede en la Temprana Edad Media, que después lo vamos a desarrollar mejor. Luego viene la Alta Edad Media, que es donde aparece el sistema económico político por excelencia de la época, que se llamó el feudalismo. Y dentro de ese feudalismo suceden muchísimas cosas también importantes que vamos a analizar también en su debido momento. Y por último está la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media como tal sucede algo que se llama el mercantilismo. En el mercantilismo como tal, lo que debemos tener en cuenta es que el trueque definitivamente desaparece. ¿Por qué desaparece el trueque? Porque se le empieza a dar un valor económico a las cosas. Entonces yo ya no puedo intercambiar esto con mi amigo porque pues ya no es totalmente válido. ¿Por qué? Porque habían tipos de trueque que eran definitivamente pues muy injustos. Entonces, ¿qué se empieza a hacer? Se le empieza a dar un valor económico a cada uno de los objetos que yo tengo para poderlo intercambiar. Entonces yo ya no puedo decir, tome esto y usted me da eso a cambio, sino que yo le digo, ¿cuánto vale eso que tú tienes?
Entonces de esa manera empiezan a funcionar las cosas durante la época medieval, ¿sí? Que eso obviamente influye para hablar de la siguiente etapa de la historia, que es el Renacimiento. En el Renacimiento, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Hay muchas personas que dicen, es que en el Renacimiento, si en la Edad Media lo más importante era Dios, en el Renacimiento lo más importante es el hombre. No, y pilas con ese tipo de detalles porque la Universidad Nacional es supremamente estricta en verificar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que debemos analizar nosotros? Sí, claro, en la Edad Media lo más importante era Dios, en eso no hay discusión de absolutamente nada. Pero en el Renacimiento como tal, no quiere decir que lo más importante sea el hombre, no, porque Dios seguía siendo importante. ¿Qué es lo que debemos decir o analizar nosotros? Dios sigue siendo importante en el Renacimiento, pero el hombre también es importante. Están en un mismo nivel. Lo que pasa es que hablamos de que Dios es una deidad, entonces es supremamente poderoso, y el hombre tiene la capacidad, la habilidad y la virtud ahora de volver a expresar sus ideas, de volver a leer, de volver a escribir, de volver a investigar, porque anteriormente en la Edad Media se consideraba que los hombres que leían, escribían y demás, pues eran hombres herejes. Lo mismo las mujeres eran brujas y demás, entonces en el Renacimiento se vuelve a tener esa capacidad. Y tenemos que tener en cuenta un concepto supremamente importante aquí, que es el de la burguesía, ¿sí? La burguesía no quiere decir que nazca en el Renacimiento, de hecho ella viene desde la época medieval, en esa época de transición, ¿sí? Lo que pasa es que en el Renacimiento ya se empiezan a ver muchísimos más burgueses, que ya después entraremos a explicar qué es un burgués y por qué se le llama así de esa manera, ¿sí? ¿Qué necesito que tengan en cuenta del Renacimiento? Los pilares que se desarrollaron durante esa época, que fueron el arte y la filosofía. Obviamente hay más pilares importantes, la ciencia, está también la matemática, ¿sí? Pero sobre todo esas dos son las que debemos tener en cuenta porque es donde más cosas se pueden visibilizar. Entonces, con eso vamos a dar pie para empezar a hablar también, sobre todo en la filosofía. Recuerden que ustedes filosofía lo ven en una tutoría especial también, pero como tiene que ver con la historia, pues dentro de la filosofía hay ciertos personajes que influyen mucho para algo muy importante y es la siguiente etapa de la historia que se llama las revoluciones burguesas. ¿Recuerdan que les había dicho que el concepto de burguesía iba ahí como tal, inmenso y demás? Bueno, aquí aparece. Y las revoluciones burguesas quiere decir que hay una cantidad de batallas que pilas. Uno dice como, es que revoluciones burguesas quiere decir que entonces los pobres siempre se rebelan y demás. No. La revolución está al alcance de cualquier persona, que eso es también algo que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, ¿qué sucede aquí básicamente con los burgueses? Los burgueses son los que se rebelan. Y por eso aparecen tres revoluciones supremamente importantes para la historia, que ¿cuáles son? Son la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique. Esas tres revoluciones son las que debemos tener en cuenta para el examen de la Universidad Nacional. Ustedes saben que en la historia hay muchísimas cosas que uno puede seguir contando, pero pues tenemos que ser específicos y estratégicos para el examen. Y en definitiva, pues estas tres revoluciones tienen que ver con el examen de la Universidad Nacional. Bien, entonces eso empata entre el Renacimiento y las revoluciones burguesas como tal para hablar de lo que se desarrolló en cada una de ellas, personajes importantes y demás. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener en cuenta más adelante, porque mientras se está desarrollando la última revolución que les mencioné, que fue la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique, está sucediendo otro hecho histórico importante en la Tierra a nivel mundial. Y es la Primera Guerra Mundial. Por eso el siguiente tema que vamos a tener en cuenta es la Primera y Segunda Guerra Mundial. Dos hechos históricos supremamente importantes. Sabemos que son guerras mundiales, o sea, muchos países estuvieron ahí, entre esos Colombia, pero pues Colombia estuvo aportando sobre todo pues en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial no estuvo muy pendiente, que digamos, porque tenía sus conflictos internos también, pero pues porque en la Segunda Guerra Mundial quisimos de alguna manera figurar, pero ya después les explicaré por qué eso también. Entonces, estos son dos temas muy largos que definitivamente mucha gente dice como,
Primera y Segunda Guerra Mundial, y también muchas personas dicen como, no, es que estos temas de historia son muy aburridos porque pues siempre le cuentan lo mismo a uno, que las fechas y demás, pero por eso les digo que deben ser estratégicos y tener en cuenta ciertas cosas que ya les he dicho en cada una de las etapas de la historia. Entonces, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchachos y muchachas, debemos tener en cuenta básicamente 3 cosas para poder defendernos en el examen, independientemente de la carrera a la que se vayan a presentar. Y son, la primera de ellas, identificar los bandos que se enfrentan en cada una de las guerras, obviamente. En segunda medida, identificar cuáles son las causas y los efectos que tiene cada una de las guerras. Y tercero, pues identificar personajes importantes, así como las revoluciones burguesas, pues también identificarlos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es que los estudiantes siempre relacionan, un personaje importante, Hitler. Claro, el hombre es muy importante para ambas épocas de la historia, pero no es el único importante. De hecho, hay más personajes importantes que obviamente ustedes pueden identificar dentro de las mismas épocas de la historia. Entonces, la idea es que nosotros podamos conocer eso y que también, aprovechando pues toda la tecnología que tenemos en el momento y pues que debemos cuidarnos y demás y no salir y estarnos en casa mientras sucede todo esto de la coyuntura, pues también para algunos estudiantes que ya han estado conmigo saben que me gusta que ustedes puedan ver las imágenes y saber identificar quiénes son estos personajes también, porque es que a uno le pueden hablar de un personaje en específico y uno lo relaciona ya con ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, les digo yo, uno sabe que Hitler es Hitler físicamente porque uno lo ha visto y sabe que es Hitler por su bigote o sencillamente por su peinado, por su uniforme, ¿sí? Pero los otros personajes, ¿cómo hace uno para identificarlos? Entonces vamos a ir mirando también eso, yo les voy a ir mostrando y demás para que ustedes puedan estar claros en todo lo que necesitamos de estos temas indiscutiblemente. Y los últimos temas de la línea del tiempo, de la línea histórica que estamos teniendo en cuenta es básicamente la Guerra Fría, ¿sí? Que es apenas termina la Segunda Guerra Mundial, salimos de una guerra para entrar a otra. Y es analizar por qué sucede esta guerra, o sea, por qué si salimos de una guerra mundial entramos después a otra que se llama la Guerra Fría, o sea, porque los países se siguieron peleando, ¿sí? O sea, por qué continuó ese tipo de guerras. Y lo más curioso, por qué los bandos que se enfrentaron en la Guerra Fría antes de la Segunda Guerra Mundial eran aliados. Entonces, ¿por qué pasa ese tipo de cosas? Entonces vamos a mirar cuáles son las razones por las cuales inicia la Guerra Fría y qué fue lo que dejó, o sea, qué fue lo que pasó, mejor dicho, ¿sí? Y por último, dentro de nuestra línea del tiempo, vamos a tener algo importante que será la globalización. Cuando hablamos de globalización, quiero que tengan en cuenta que este concepto de globalización como tal hace referencia a todo lo que sea global, mundial. Y todo aquello que sea parte de la globalización es porque lo que ha creado una persona y afecta a todo el mundo hace parte de la globalización. Entonces hay unos puntos aquí también muy importantes dentro de la globalización que debemos tener en cuenta. El primero de ellos, en definitiva, de la globalización, pues será todo lo que confluye en cuanto a los movimientos sociales juveniles, ¿sí? Porque pues bueno, movimientos sociales siempre han existido, ¿sí? Desde determinadas épocas de la historia, pero pues movimientos sociales juveniles se empiezan a evidenciar muchísimo más a partir de la globalización, porque son los jóvenes los que empiezan a debatir, son los jóvenes los que empiezan a decir, espera un momento que no estamos de acuerdo y demás, que entre otras cosas tienen varias particularidades, ¿no? Porque son jóvenes que gustan de la música, que gustan también de estupefacientes, ¿sí? Entonces aparece, por ejemplo, este tema de la globalización, lo empezamos a evidenciar desde 1960 hasta nuestros días porque seguimos en globalización. Fíjense que hasta el COVID-19, el coronavirus, hace parte de la globalización porque afecta a todo el mundo. Entonces estamos todavía en esta época y vemos básicamente cómo
Estos movimientos sociales juveniles que son liderados por jóvenes inician a partir de los años 60 con la música, entonces aparecen los hippies, aparecen movimientos como por ejemplo las Panteras Negras. Las Panteras Negras son un movimiento que defiende los derechos de los hombres y mujeres afroamericanos, entonces ¿qué influencia tienen tan grande allí? Otra cosa que debemos tener en cuenta de la globalización es básicamente lo que estamos viviendo en este momento, que se llama la era de la tecnología. La era de la tecnología, en definitiva, es una época de la historia que estamos viviendo y que, en definitiva, quiero ser muy honesta con ustedes, nos ha servido justamente para comunicarnos en este momento, pero también, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a la tecnología, desafortunadamente, y menos en un país como Colombia, ¿sí? Donde algunos estudiantes no tienen la posibilidad de tener un computador o de tener un celular. Súmenle a eso no tener datos, no tener internet, bueno, una cantidad de cosas que son variables que nos impiden cómo acceder a ese tipo de cosas, ¿sí? La globalización es buena en cierta medida porque podemos aprender más, podemos conocer más, ¿sí? Comunicarnos de otra manera y conocer muchísimas más posibilidades y gente también, pero también tiene sus contras. ¿Qué contra tiene? Por ejemplo, separa a las personas, ya no tenemos una interacción, ¿sí?, tan frecuente y tan fluida frente a frente con una persona, porque para eso están estos medios de comunicación, ¿sí? ¿Qué otra cosa? De parte, o bueno, de la mano de la globalización viene algo supremamente importante que se llama el consumo. O sea, la globalización hace que nosotros empecemos a consumir muchísimo más rápido, ¿sí? Más rápido porque necesitamos estar actualizados, ¿sí? Que esa es la palabra, actualizarse. Necesitamos estar actualizados y tener lo que el otro tiene. Entonces, si el otro tiene un celular mejor que el mío, pues yo tengo también que actualizarme. Es más, hasta los mismos celulares nos piden las actualizaciones y nosotros estamos como al margen de eso, a tal punto que el celular ya después empieza a ser obsoleto porque no tiene tanta capacidad. Entonces eso hace parte de la globalización y eso es lo que vamos a empezar a hablar aquí, básicamente como tal, de la línea de la historia o de la línea del tiempo que estamos exponiendo en este momento. Bien, entonces vamos a empezar con la primera temática, que son las civilizaciones antiguas, ¿sí? Pero antes de eso, entonces necesito que estén muy atentos porque vamos a utilizar ciertas herramientas que espero tengan en su casa, que pues obviamente será el libro del Pre-U. Me imagino que lo tendrán, ¿sí? Si lo dejaron por X o Y motivo, pues no se preocupen porque dentro de la plataforma pues está el libro, o sea, ahí se salvaron. Vamos a entrar, les voy a decir qué es lo que necesito que tengan en cuenta para estas tutorías de ciencias sociales. Cuando volvamos al instituto y ustedes puedan ver con sus profes de ciencias sociales o si les corresponde conmigo, lo que sea, pues que puedan hacer preguntas, ¿sí? La idea es que ustedes también tengan un trabajo autónomo sobre estas clases. Nosotros somos como la guía y ustedes son los que en la medida de lo posible cuando tengamos el momento del foro y demás para que ustedes puedan hacer las preguntas, pues que las hagan, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito que tengan en cuenta primero como tal? Vamos a ir directamente acá a la plataforma. Recuerden que deben ingresar a www.ingresialau.edu.co y que en la parte superior derecha hay un link que dice aula virtual. Dan clic ahí en aula virtual y luego aparece dos espacios en donde dice usuario y contraseña y que su usuario y su contraseña son tanto su documento de identificación en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y cuando ingresan, buscan en la parte de abajo, hay unos comunicados y demás, unos horarios estipulados que me imagino ustedes ya los vieron. Y la idea es que ustedes más abajo van a encontrar los programas en los que están inscritos, entonces van a entrar allí y escogen en el que estén, ya sea preintegrado, preuniversitario, premédico, preciencias humanas. Bueno, ingresan allí y van a encontrar lo que ustedes están viendo en este momento, ¿sí? Que es el aula virtual. Obviamente aquí vamos a ingresar, estamos acá como tal en la parte de ciencias sociales, pero entonces van aquí, buscan lo que dice ciencias sociales y se van a encontrar con que está aquí las ciencias sociales, módulo 1, 2, 3, 4.
Entonces, ¿en qué vamos a ingresar aquí en este momento? Donde dice las ciencias sociales. Y en las ciencias sociales, ustedes van a encontrar acá concepto de ciencias sociales, lo científico de las ciencias sociales, importancia de las ciencias sociales. Podemos hacer lo siguiente, podemos pasar acá, de donde dice ciencias sociales, a cualquiera de los módulos, o si ustedes lo prefieren, pueden ir pasando aquí donde dice módulo 1, fíjense, vamos a darle clic allí a módulo 1, y automáticamente él pasa al módulo 1, aquí está el módulo de geografía, bueno, y así sucesivamente. ¿Qué es de lo que quiero que se fijen ustedes en este momento? Que vayamos a donde dice libros. Y donde dice libros, pues va a aparecer, para los que no tengan el material, va a aparecer aquí el libro de historia de PREU. O sea, no está todo el libro en una sola parte, no, sino la sección de historia, y más abajo van a encontrar la sección de geografía y geopolítica, ¿sí? Pero como estamos hablando de geografía en este momento, entonces dan clic acá y les va a abrir automáticamente esto que ustedes están viendo en el momento, ¿sí? Que es absolutamente toda la tabla de contenido. Vamos a ampliar esto aquí un poquitico, que es toda la tabla de contenido que ustedes pueden ver, ¿sí? Y podemos aquí identificar, o sea, qué es cada cosita, historia de la edad antigua, taller 1, civilizaciones antiguas, bueno, lo que significa cada una de ellas. Ustedes verán si lo quieren acercar, alejar. Aquí podemos cambiar la página, adelantarnos, devolvernos, bueno, como ustedes quieran, ¿sí? Pero para que ustedes tengan en cuenta eso, entonces aquí está el libro, por si se llegan a perder y dicen como no tengo el libro, demás, bueno. Yo igual les voy a indicar cuáles son las páginas de algunos talleres que me parecen pertinentes que los vayan realizando. Hay otros que ustedes van a realizar en clase, porque la idea también es tener una interacción entre el docente y el estudiante para que pueda aclarar absolutamente todas sus dudas. Y pues obviamente vamos a hablar un poco del contenido que tiene cada uno de los módulos, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces con lo que compete a la primera temática de la que estamos hablando, que son las civilizaciones antiguas. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta? Las civilizaciones antiguas se desarrollan en un lugar muy importante que está ubicado entre Asia y Europa, que se llama Mesopotamia. Por eso también es importante que ustedes sepan, recuerden las 3 cosas que les dije que tuvieran en cuenta, que eran la ubicación geográfica, segundo, lo que era también cuáles eran esas civilizaciones antiguas, y tercero, cuáles eran esos aportes que ellos habían hecho. Entonces, tenemos en cuenta aquí ya Mesopotamia. Mesopotamia es lo que hoy en día nosotros conocemos como Estambul, ¿sí? Y Estambul está ubicado en un país que se llama Turquía. Estambul es una ciudad que tiene una particularidad muy importante, y es que es una ciudad que está tanto en Europa como en Asia, ¿sí? Entonces, como están los dos continentes, pero pues durante la época se llamaba Mesopotamia, y como está dentro de los dos continentes, pues obviamente hace que se desarrollen unas civilizaciones antiguas directamente en ese lugar, pero hay unas que se van más hacia el oriente y otras más hacia el occidente, ¿sí? Entonces, basado en eso, ya tenemos la ubicación geográfica. Recuerden que Mesopotamia es un lugar que está dividido por 2 ríos muy importantes, que son el Tigris y el Éufrates, ríos que aún en día hoy existen. Y como están divididos por estos 2 ríos, todas las civilizaciones que se desarrollaron en ese espacio, en ese lugar, tenían una particularidad, y era que todo su mecanismo de comercio, de intercambio y demás se manejara por vía fluvial. Eso quiere decir, fluvial es básicamente cuando nos referimos a los ríos, ¿sí? Si decimos marítimo, pues obviamente se está refiriendo a los mares, pero entonces todo esto tenía que ver básicamente con la vía fluvial. Entonces, a partir de todo esto nacen las primeras civilizaciones. La primera civilización que estamos viendo en este momento aquí, esto es un tallado también por parte de ellos, de las pocas cosas que se encuentran de ellos, y es que la primera civilización que nosotros vamos a encontrar son los sumerios. Los sumerios son reconocidos en la historia como la civilización de los intelectuales.
Estamos hablando de que en cuanto a temporalidad, los sumerios aparecieron aproximadamente en el milenio quinto antes de Cristo. O sea, si hablamos de milenios, son miles de años, ¿no? Y si estamos diciendo milenio quinto, quiere decir que aparecieron 5000 años antes de Cristo. Pudo haber sido desde muchísimos años anteriores, milenios anteriores. Pero pues las evidencias que se han encontrado a partir del milenio quinto son reconocidos como la civilización de los intelectuales porque son personas, o pues eso se dice que eran personas, que siempre estuvieron al margen de descubrir qué era lo que había como tal en el mundo, en el lugar y demás, ¿sí? Los sumerios se caracterizan porque, vamos ahora a los aportes que hicieron ellos, los sumerios aportaron cosas tan importantes a la humanidad como por ejemplo la rueda, que hoy en día se sigue utilizando, las matemáticas, que también se siguen utilizando, aportaron algo supremamente muy importante que es la medicina alternativa, es decir, lo que nosotros conocemos hoy en día como medicina homeopática, y aportaron algo que se llama la escritura. Por eso les decía yo al principio que nosotros deberíamos hablar de la escritura como la división de los tiempos, pero pues dijeron que era antes y después de Cristo, pero pues si no se hubiera podido escribir todo lo que dijo Jesús en su momento, pues cómo se hubiera hecho para saber también, ¿sí? La escritura de ellos es bastante particular. Ellos hablan de la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme es en forma de cuna, ¿sí? Son una especie como de símbolos y demás, que eso hace que pues nosotros también identifiquemos como símbolos dentro de nuestra historia, y son los aportes fundamentales que ellos hacen como tal a la humanidad. No estaban pensando en conquistar absolutamente nada, por el contrario, ellos necesitaban era como poblar la tierra, necesitaban era multiplicarse, ellos no estaban pensando en irse en contra de nadie, nada, porque pues, eran las primeras civilizaciones, ¿sí? Pero con el tiempo, de hecho 1000 años después, aparece la siguiente civilización, que son los fenicios. Los fenicios son una civilización que ustedes pueden ya evidenciar que tiene otro tipo de características. Hay cosas muy importantes que se dicen de los sumerios, y es que hay muchas teorías conspirativas que hablan de que los sumerios no pertenecían a la raza humana, sino que pertenecían a otro tipo de raza, claramente no eran del planeta, pero pues, ¿cómo hacemos para verificar eso? Pues se dice que las pocas evidencias que dejaron ellos fueron sus escritos dentro de las obras arquitectónicas, y lo otro que dejaron pues fueron varias esculturas. Sí, pero pues de ahí a que ellos dejaran escrito como nosotros pertenecíamos a otro lugar y eso, pues nunca lo hicieron, evidentemente, si no se sabría también la historia, pero pues nunca lo hicieron. También se sabe que los sumerios son una civilización que le daba muchísima importancia a las mujeres, a diferencia de otras civilizaciones que cambian a partir de estos que están ustedes viendo acá, que son los fenicios. Y son civilizaciones que decían que la mujer era supremamente importante. ¿Por qué? Porque es que las mujeres tienen un poder que los hombres aún no. Hay que esperar a ver qué pasa con la ciencia también. Pero las mujeres tienen un poder que los hombres no, y es el de dar vida. Como los sumerios necesitaban procrearse, básicamente aumentar su población, pues las mujeres eran las que tenían ese poder. Entonces los sumerios alababan a las mujeres de tal manera que incluso llegaban a ser diosas para ellos, ¿sí? Pero esa concepción cambia aquí con los fenicios. ¿Por qué cambia con los fenicios básicamente? Porque los fenicios empiezan a hablar de algo supremamente importante, que es la era del metal, ¿sí? En la era del metal ellos empiezan a crear cosas muy importantes, como por ejemplo las armas en principio, o sea las lanzas y demás, eran utilizadas para cazar animales. Eso hace que los fenicios cambien como tal el ciclo nutricional que llevaban los sumerios. Los sumerios se alimentaban de lo que daba la tierra, y los fenicios, al empezar a alimentarse de carne, pues lo que hacen es aumentar su masa muscular, ¿sí? Mientras que los sumerios eran un poquito más esbeltos, ¿sí? En comparación a los fenicios. Entonces, como los fenicios empiezan a aumentar su masa muscular, pues empiezan a ser más fuertes. Por eso los fenicios son reconocidos en la historia como la civilización de los fuertes, ¿sí? Físicamente.
mientras que los sumerios son los intelectuales. A los fenicios se les atribuye que aparecen aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Recuerden que el tiempo antes de Cristo va de más a menos hasta llegar al año 0, ¿sí? Y ya después de Cristo, pues vamos del 0 a lo que vemos hoy en día, que es el año 2020, el grandioso año 2020, ¿sí? Entonces los fenicios incluyen dentro de toda su creación y demás las armas, pero después hacen reflexiones en donde ellos dicen como, venga, nosotros no solamente podemos cazar y hacerle daño a los animales, sino también a los hombres, ¿sí? Somos vulnerables ante eso. Pues obviamente no se iban a hacer daño entre ellos. Entonces buscan de alguna manera empezar a conquistar territorios. Con los fenicios nacen dos conceptos muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta, que básicamente son los de los límites y fronteras. Esos límites y fronteras que son líneas imaginarias, que uno dice como de aquí para allá me pasa esto, de aquí para allá pasa tal cosa, vienen de los fenicios. Pero para ellos era muy importante defender esos límites y fronteras para que los otros no se fueran a pasar. ¿Cómo los empiezan básicamente a defender? A partir del entrenamiento que tienen los hombres como tal específicos que manejan muy bien las armas y demás, y es lo que hoy en día nosotros conocemos como el ejército. Los fundadores, creadores y demás del ejército fueron los fenicios, y se sabe y se reconoce en la historia que el ejército fenicio es el ejército más bello de todos los tiempos. Ojo con lo que les estoy diciendo de bellos, porque cuando decimos bellos no estamos refiriéndonos a solamente es que son muy bonitos y demás, no, sino era toda la concepción y era todo lo místico que había en el momento de verlos como ejército, porque resulta que la característica por la cual decían que ellos eran muy bellos y que, como estamos hablando de la era de metal también y demás, era porque las armaduras de los fenicios estaban bañadas en un metal precioso que es el oro. Claro, pues obviamente con armaduras de oro ellos se iban a ver solamente bien. Pero pues no solamente eso, sino que cuando salían hacia el sol pegaba en las armaduras y lo que hacía era que ellos empezaran a brillar. Y como brillaban tanto, pues la gente se deslumbraba y decía, se ven hermosos. Además porque antes de ir e invadir territorios o defender los propios, para poder intimidar al enemigo, lo que hacían era entonar unos cantos que hoy en día nosotros reconocemos como himnos. Es decir, que todos los himnos de cada país y demás en esa época eran unas cuestiones así como de poder invadir al otro de miedo y decirle como aquí estamos los fenicios y aquí ya no nos van a sacar, ¿sí? Y funcionaba en la época. Entonces por eso son reconocidos con eso. El tiempo continúa, el tiempo transcurre y demás, y aparece otra civilización. Otra civilización que ustedes están viendo en este momento, que son los acadios. Y aquí nomás, en esta escultura que ustedes están viendo, que representa muy bien lo que ellos hablaban, los acadios como tal. Los acadios aparecen en el milenio 3 a.C., o sea, 1000 años después de los fenicios y 2000 años después de los sumerios. Y cuando aparecen ellos, los acadios tienen una mezcla entre los sumerios y los fenicios, y es que los acadios y los sumerios tienen la particularidad de que son inteligentes, pero los fenicios y los acadios tienen la particularidad de que son fuertes. Es decir, esta gente que ustedes están viendo que son los acadios son tanto inteligentes como fuertes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que por ser las dos, pues obviamente los acadios no tenían el mismo ejército que iban a tener los fenicios, pero eran inteligentes. Entonces con los acadios nace algo, que es lo que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Que es un concepto muy importante, que es el concepto de la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? La jerarquía es básicamente la organización del poder, ¿sí? ¿Cómo están organizados los más poderosos y los menos poderosos? Sabemos que los más poderosos están en la parte de arriba, como ustedes están viendo en este momento, y los menos poderosos son los que están aquí abajo, ¿sí? Eso es la jerarquía, ¿sí? Entonces los acadios de alguna manera necesitaban quedarse con eso de la jerarquía. Ellos eran los que querían estar arriba de todos. Pero para eso pues ellos fueron bastante inteligentes, ¿sí? Porque ellos dijeron como, pues a los sumerios es fácil dominarlos, pero a los fenicios no tanto porque tienen un gran ejército, que en comparación al que tenemos nosotros pues no es muy grande, pues somos inteligentes. Lo que hacen básicamente los acadios es convencer a los fenicios
de que los fenicios pasaran a estar por debajo de los acadios, básicamente con qué, vayan y conquisten los territorios y quédense con ellos. Mientras los fenicios iban y hacían eso, los acadios fueron invadiendo los territorios de los fenicios y además siguieron invadiendo otros territorios. Cuando los despojan de esos territorios, pues obviamente los fenicios dicen como tenemos que estar al margen de lo que diga esta gente porque son los que tienen básicamente las coordenadas para poder decirnos dónde está cada cosa, ¿sí? Entonces los acadios, pues sí son reconocidos por eso, pero son reconocidos básicamente en la historia porque son los violentos de la historia. Y aquí es donde quiero que tengan en cuenta algo, y es que la violencia es un eje transversal de la historia desafortunadamente importante, porque la violencia aparece, fíjense, desde las civilizaciones antiguas hasta nuestros días. No es una cuestión de que, ay, es que la violencia sucede a partir de las guerras mundiales, no, desde antes ya existe la violencia, ese tipo de dominación, de que yo estoy por encima de ustedes, que yo sé más, que yo puedo más. Y esas concepciones aparecen incluso desde las civilizaciones antiguas, ¿sí? O sea, nosotros, la raza humana, los seres humanos como tal, empezamos como a meternos ese chip de estar por encima del otro y no decir como, venga, yo sé esto, entonces venga, le colaboro con esto, ¿no? Pase por encima del que sea, incluso si lo tienes que matar, pues hágalo. Y eso fue lo que hicieron los acadios. Los acadios son reconocidos, pues les repito, como la civilización de los violentos. Esto hace que hayan unas particularidades respecto a estas personas, y es que los acadios son violentos por los castigos que empiezan a implementar. Como los acadios empiezan a invadir otros territorios, entre esos llegan a territorios donde se encuentran territorios del lado africano, donde llegan y encuentran personas de raza negra. Y desafortunadamente aquí aparece otro concepto, que es el concepto de la esclavitud. No quiere decir que no existiera desde antes la esclavitud, de hecho sí existía, pero no estaba categorizada de esa manera. Y es respectivamente con la raza negra, que no dice como, pero ¿por qué ellos? Los acadios tenían en su mente que como ellos iban a conquistar esos territorios, pues esas personas eran animales. Y por ser animales, claro, eran humanos, pero como no les entendían lo que hablaban, si algunos son animales porque no les entendemos, entonces lo que hacen es como tal esclavizarlos a tal punto que se los llevan a sus territorios para que puedan hacer los trabajos pesados que ellos no podían hacer, y que los animales son los únicos que pueden hacer eso, pero obligaban a los hombres y mujeres a hacerlo. ¿Quiénes eran los esclavos escogidos en esa época? Cualquiera, hombre, mujer, niño, niña, anciano, lo que fuera. ¿Cómo se escogían a los esclavos en esa época? Se escogían por los dientes, no se escogía por el más fuerte, que es lo que uno pensaría, sino por los dientes como los caballos. ¿Por qué por los dientes? Porque es que los dientes son huesos. Entonces lo que decían los acadios era, si el esclavo tiene sus dientes sanos, ¿sí? En la medida de lo posible, tiene sus dientes sanos o tiene sus dientes fuertes, quiere decir que es el esclavo que yo necesito. Puede que sea muy fuerte y muy grande y demás, pero si está hueco, pues no me sirve porque no tiene sus huesos fuertes, y lo que yo necesito es que tenga huesos fuertes para que pueda sostener, obviamente, grandes cantidades de peso. Entonces la persona, si era, mejor dicho, súper delgada, pues obviamente uno iba a decir, pues uno sabe, uno va a aguantar, pero si tenía todos sus dientes, los acadios sabían y les decían como, él aguanta más peso que el otro. Y por eso los empiezan a esclavizar. De hecho, la esclavitud ya es un acto de violencia, pero para ellos no lo era. Ellos, ¿qué decían respecto a esto? No es un acto de violencia. Lo que nosotros estamos haciendo es enseñándoles a trabajar. ¿Cuáles son los actos de violencia por los que fueron reconocidos ellos? Por los castigos que implementaban a los esclavos. Son dos tipos de castigos bien particulares. El primero de ellos era la castración. ¿Sí? La castración era una cuestión que se aplicaba a los esclavos, tanto hombres como mujeres, porque se portaban mal, porque se portaban bien, porque dijeron recojan 10 kilos de algodón y resulta que el esclavo recogió 8 kilos, entonces lo castigaban, porque en vez de recoger los 10 kilos recogió fue 11 kilos, entonces uno además entonces era un avaro. Bueno, por X o Y motivo los castigaban, de hecho por todos los castigaban. Y está el segundo castigo, que era castigarlos con el asfalto. ¿Sí? Entonces, básicamente el asfalto es una mezcla de arena, de tierra, bueno, que se hace siempre caliente, ¿sí? Caliente para poder aplicarla a los pisos, que es con lo que se hacen las vías y carreteras.
Y cuando se aplicaba eso, pues obviamente se aplica eso, perdón, eso se enfría, se endurece y es lo que nosotros conocemos como el pavimento. Resulta que en esa época se hacía en calor, ¿sí? Este tipo de castigo, cuando la mezcla estaba líquida, lo que hacía como tal el acadio era tomar al esclavo del cuello como si fuera un perro o si fuera un gato, y lo que hacía era meter el rostro en el asfalto caliente para que pudiera desfigurarse su rostro. Esto hacía que obviamente el esclavo perdiera el sentido de la vista, del gusto, del olfato, del oído y también los dientes. Y si no tiene dientes, el esclavo pues se hace, pues se mata. Entonces el esclavo en esa época no era muy benéfico, que digamos. Pero con estas tres particularidades de estas civilizaciones es con lo que se empiezan a desarrollar las siguientes civilizaciones. Civilizaciones que vamos a tener en cuenta en este momento también, ¿sí? Aparecen los hebreos, los babilonios, etcétera, etcétera. Pero vamos a mirar sobre todo las civilizaciones antiguas que influyen sobre todo en la cultura occidental, o sea, en nosotros. Recuerden que todo lo que es cultura occidental es de lo que viene de Europa hacia acá, o sea, nosotros somos occidentales. Y de lo que está pasado en Estambul, de lo que está de Europa hacia allá, o sea, hacia el oriente, todo eso es la cultura entonces oriental. Profe, por ejemplo, que Arabia Saudí es cultura oriental. Ah, pero es que los orientales son los japoneses, son los chinos, sí, ellos son orientales, pero ellos también. De hecho, es lo que se conoce como Medio Oriente, ¿sí? O sea, hace parte del Oriente, ¿bien? Y nosotros somos los occidentales definitivamente. Entonces vamos a ver esas civilizaciones que son las que más influyen como tal en la cultura occidental. Entonces vamos a empezar por una que es muy famosa, que son los egipcios. Sí, claro, los egipcios hacen parte de la cultura oriental, pero influyen mucho aquí en nuestra cultura occidental con ciertas cosas, por ejemplo, como las que ustedes están viendo. Esto es un tipo de escritura, son jeroglíficos. La pintura que ellos desarrollan aquí también, si ustedes se dan cuenta, es que son dibujos que no son tridimensionales, sino son bidimensionales, que eso me imagino ustedes pues lo habrán visto en el análisis de la imagen, o bueno, lo sabrán también así. Hacen como tal una descripción muy importante de esta parte de un jeroglífico, me parece bien curiosa y bonita, porque si ustedes se dan cuenta, aquí están haciendo una simbología, una referencia a lo que son como los guardianes, los esclavos egipcios. Fíjense la categoría que ustedes están viendo acá, o sea, les hablamos de las jerarquías. Los dioses definitivamente que son importantes para ellos, y algo que ustedes no sé si lo alcancen a ver muy bien aquí, pero aquí arriba hay unos animales, hay unas plantas. Los egipcios se caracterizan mucho por los aportes que hacen también, que es lo que vamos a mirar acá. Los egipcios hacen aportes como por ejemplo la agricultura, ¿sí? Por eso también se ve reflejado esto en la escritura de ellos, la agricultura y la astronomía. Los egipcios relacionan muchísimo la astronomía con la agricultura porque ellos sabían los ciclos lunares, sabían cuándo debían sembrar, cuándo debían cosechar, y eso influye también en la cultura occidental. Hay cosas importantes que necesito que tengan en cuenta como la arquitectura. Las pirámides egipcias es un referente supremamente importante de la historia, aún existe, y ojalá todos tuviéramos la oportunidad de ir y conocerlos, ojalá, sí, de verdad, pero pues son unas obras maravillosas, ¿sí? Que en principio todos pues sabemos que las pirámides no las construyeron porque vamos a hacer una obra muy bonita, sino porque son tumbas, ¿sí? Entonces todo el misticismo que hay dentro de ellos pues sería muy chévere poder definirlo también. Los egipcios hacen estas obras piramidales, pero no son los únicos que tienen pirámides en el mundo. También están, por ejemplo, una civilización muy importante aquí en Centroamérica, que son los aztecas y los mayas, ¿sí? En México, que tienen también pirámides. Pero también en Sudamérica están los incas, los peruanos, y que si ustedes se ponen a mirar, están unificadas esas pirámides, al igual que las tres que hay en Egipto, con una constelación que se llama el Cinturón de Orión. ¿Cómo hicieron esas civilizaciones en ese momento para poder unificarse? Y ellos estaban a kilómetros de distancia, ¿sí? Son cosas, por ejemplo, que no están descritas en la historia, pero que sería interesante también analizarlas. No sabemos qué pueda suceder, ¿sí?
Y pues obviamente tenemos también algo muy importante dentro de todas las civilizaciones y es la mitología. La mitología respecto a los egipcios es que ellos tienen como referentes los animales. Fíjense aquí en el dibujo, por ejemplo, hay unas aves, hay un canino, unos caninos, unos felinos, ¿sí? Esto también es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Hay unos animales que ellos como tal tienen como en el top, donde parece ser que son mucho más poderosos y estaban ya, pues lo que les digo, los felinos, las aves, los reptiles, los insectos y los caninos, específicamente los chacales, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, a uno de esos dioses, que pues es una representación efectivamente de los dioses como tal, ¿sí? Entonces, son cosas que necesito que ustedes vayan mirando y teniendo en cuenta también, que lo pueden encontrar en el libro, para que vayamos integrando respecto a estas culturas y estas civilizaciones como tal, ¿bien? Está la siguiente civilización, que son los chinos. Ustedes están viendo en este momento no la muralla, una parte de la muralla china. Es una construcción gigante, gigante, que es muy representativa en la historia porque los chinos construyen esto no porque dijeran como vamos a hacer una muralla así súper grande y muy bonita, sino porque la hicieron era para defenderse de otras civilizaciones que los invadían, que eran los mongoles. Entonces los chinos fueron catalogados por los mongoles como tontos, porque construyen una muralla en las montañas. Ustedes alcanzan a ver aquí esta fotografía y efectivamente la muralla está construida sobre montañas. Sí, los mongoles dijeron, los chinos son muy tontos, ¿cómo se les ocurre construir una muralla encima de las montañas? Si nosotros somos una civilización de montaña, o sea, nosotros escalamos la montaña rápidamente, llegamos, mandamos cuerdas a la muralla y de ahí los invadimos y ya. Pero pues no, los chinos no eran tan tontos realmente. La muralla china es una construcción supremamente larguísima, lo que pasa es que no se ve tan larga porque está construida en la forma de una serpiente, entonces pues obviamente se ve muchísimo más corta, pero pues en extensión es supremamente grande, ¿sí? Fue construida, bueno, se demoró en ser construida 25 años, o sea, en realidad, yo 25 años es mucho tiempo, pero en realidad no es tanto tiempo. Pues para haberla construido, no es porque si ustedes se fijan, la muralla no es como un poquito aquí como se ve acá en esta parte, un poquito de ladrillos ahí pegados y ya no, fíjense toda la construcción, o sea, la obra arquitectónica que también tiene que ver con eso, ¿sí? También se sabe, fíjense aquí nomás que estamos viendo en este pedacito, se sabe que la muralla como tal es el cementerio más grande del mundo porque pues dentro de la muralla, o sea, dentro de estos caminos que ustedes están viendo acá, hay enterradas personas. ¿Qué tipo de personas? Soldados del Imperio Chino, porque ellos fueron los que construyeron la muralla. Entonces, morían literalmente de cansancio o morían en combate dentro de la muralla y lo que hacían los soldados para no tener que ir y enterrarlos en una parte en específico, los iban enterrando en la muralla para poder economizar tiempo. Los chinos son muy importantes no solamente por esta construcción arquitectónica, sino también por los aportes que hacen. Los chinos son los creadores de algo supremamente importante, que fue la brújula. Sin la brújula, básicamente muchas de las civilizaciones se hubieran perdido. Son los creadores de algo que se llama el ábaco. También crearon la pólvora. Crearon la seda como tal. Ellos son los que saben identificar un gusano y que es el que hace o produce la seda. Y son personas también que dentro de su mitología hay diferentes tipos de religiones, pero pues hay una en particular que nace en la India, que tenemos que tener en cuenta eso, pero en la parte en donde más se desarrolla es en China, que es el budismo, ¿sí? Es importante que le echen una ojeadita de una vez a eso que es el budismo, porque el budismo básicamente pues tiene que ver muchísimo con esta civilización, ¿sí? Hablando justamente de la civilización, entonces venimos aquí con la civilización de la India. Lo que ustedes están viendo en este momento es el Taj Mahal. El Taj Mahal también, que es una obra arquitectónica que entre otras cosas les digo me parece hermosa, es muy bonita. Ustedes ven, miren la cúpula, o sea, es perfecta. Imagínense, hoy en día hacer eso, pues,
que debería poder hacerse, ¿no? Pero pues la gente ya no tiene como tantas habilidades para eso. Ojalá ustedes que están, sobre todo para los ingenieros y demás, están como tal creando este tipo de cosas, pues puedan de alguna manera hacerlo. El Taj Mahal es la obra arquitectónica importante por excelencia de los indios, porque también es una tumba. Sí, mismo. Pero ¿por qué las civilizaciones tienen esa concepción? Para las civilizaciones antiguas, la muerte es algo supremamente importante. Es la vida, los egipcios, por ejemplo, decían, la vida es solamente un paso para llegar a ese mundo, a ese camino que es la muerte. ¿Sí? O sea, los egipcios decían básicamente como, necesitamos rápido llegar a la muerte, no como quiero vivir más. Los indios pues también tienen esa concepción de que la muerte, acuérdense del concepto de la reencarnación y demás, de la encarnación, bueno, todo este tipo de conceptos. Y pues obviamente esto tiene una historia de amor, pero también tiene una historia que está ahí detrás de esa historia de amor como tal, con el sultán que le construye esta medio tumbita a la esposa porque pues se le había muerto. Esto es un atractivo turístico en este momento, pero se ha limitado un poco el turismo en esta parte porque pues la gente sabe que esto es una obra arquitectónica importante y demás, pero que está construida con un tipo de material bien particular que obviamente pues ya no se consigue muy fácil. Yo les invito a que ustedes averigüen de qué material también está hecho para que ustedes digan como muy en serio y pues puedan también indagar eso. Aquí, ¿qué aclaración les quería hacer? Los indios son personas que hacen un aporte importante como tal a la historia de la humanidad y es básicamente la construcción, la confección de las telas, ¿sí? Y también de sus especies, que era lo que Cristóbal Colón quería ir a buscar allá, pero que pues llegó acá, ¿sí? Y en vez de telas y especies se encontró con nada más y nada menos que el oro, y además de las indígenas y demás. Aquí quiero que tengan en cuenta que decir indio o hindú no es lo mismo, ¿sí? Necesito que tengan en cuenta que cuando hablamos de indios es porque nos estamos refiriendo al gentilicio y cuando hablamos de hindú o hinduistas estamos haciendo referencias a la religión que más como tal profesan las personas dentro de la India, pero no quiere decir que todas la profesen, porque también hay budismo o incluso también hay islamismo, ¿sí? Pero evidentemente, pues obviamente lo que más abunda allí es el hinduismo. Pero tengan en cuenta que indio e hinduista no es lo mismo. Tenemos aquí como tal la siguiente civilización, pues, me imagino ustedes por la fotografía ya podrán darse cuenta. Hay algunas cosas que están en ruinas, pero pues que se mantienen así porque es de lo poco que pues uno dice como hay que mantenerlo estable por la historia y demás, y es Grecia. Los griegos en esa civilización hicieron un montón de aportes en absolutamente todo. La ciencia, la filosofía, el arte, la música, la política, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Pero pues, ¿por qué tenemos en cuenta a los griegos? Los griegos hoy en día seguimos estudiándolos. Fíjense, la filosofía, por ejemplo, la política, la que tantos unos gustan y otros no tanto, son cosas que están inmersas ahí, el arte, la ciencia, todo. Sin decir que las otras civilizaciones no hubieran hecho aportes en ello. Pero pues, no me voy a detener mucho en los griegos, no porque no sean importantes, sino porque es que hay una civilización que es muy similar a él, porque tomaron varios referentes de los griegos básicamente para poder concluir en la historia y son los que ustedes van a ver a continuación. Bueno, esto es una obra de arte importante de los griegos y es que quería hacerles aquí una mención bien particular y es que los griegos se fijan mucho en la voluminidad. Fíjense que esta persona, por ejemplo, se le ven los músculos, se le ve su pecho, sus costillas, las piernas, por ejemplo. Aquí hay una serpiente, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas. Miren su cabello, su barba. Sí, o sea, como esas formas, eso caracterizaba mucho a los griegos, porque por ejemplo, fíjense lo que estábamos viendo ahorita de los egipcios y cómo los egipcios son bidimensionales y esta gente ya le dio por hacer voluminidad, ¿sí? La siguiente civilización que les iba a mostrar es esta de acá. Estamos hablando nada más y nada menos, ustedes ya, de hecho, por este personaje que está aquí o por este personaje que está aquí, sabemos que estamos aquí haciendo referencias a los romanos.
¿sí? Los romanos son esa civilización tan particular que es la que hace que más influya como tal en la cultura occidental. ¿Por qué les diría a los romanos de últimos? Básicamente porque son los que, de todo lo que acabamos de hablar de las civilizaciones antiguas, los romanos son los que nosotros los occidentales más tomamos, porque pues ellos empiezan a expandir hacia este costado sobre todo, hacia el oriente también, pero pues no funcionó tanto, y se empiezan a expandir más hacia este territorio y empiezan como tal a invadir y demás. Los romanos, si ustedes se dan cuenta nomás en esta pintura, ¿sí? Los romanos son las personas que dicen como no nos importa absolutamente nada y vamos a hacerlo a nuestra manera y ya, ¿sí? Las concepciones del amor, la política funciona diferente en Roma, por ejemplo, mientras en Grecia se habla del honorable Senado de la República de Grecia. En Roma no hay nada de la democracia ni nada de eso, sino hablamos de un imperio, de una persona que es la que manda. Nada de esa concepción de como lo que diga el pueblo, no, nada de esa vaina, ¿sí? O sea, el que manda es el emperador y punto, y todo el mundo le tiene que hacer caso. Hay varias particularidades de Roma referente a Grecia. Los romanos decían que los griegos eran ahí como los que se creían inteligentes, porque lo eran, pero pues los romanos, para ellos es muy importante algo, y es lo que ustedes pueden ver en este momento, y es el ejército. Los romanos sin ejército no iban a funcionar, por eso ellos dicen como es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, entonces por eso ellos desarrollan eso. Las guerras, las invasiones, las civilizaciones que tienen que ver con ellos, sus formas de dominio y demás. ¿Y por qué les estoy hablando enfáticamente de los romanos? Porque de los romanos es donde nosotros vamos a partir para algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que será la caída del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano, entonces iniciamos la otra etapa de la historia como tal. He aquí una muy bonita pintura que hace referencia a la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano básicamente es una época de la historia en donde vemos cómo todo el poder cae de un momento a otro por hacer una mala estrategia como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los romanos siempre eran como nosotros somos los mejores, nosotros somos los más, nosotros somos aquellos y demás, ¿sí? Pero resulta que los romanos básicamente caen por tres razones, y eso es lo que necesito que tengan en cuenta. Los romanos caen básicamente primero por el agua, o sea, por su sistema de acueducto que no era el mejor. Dos, por sus emperadores. Y tres, básicamente por los bárbaros. Los bárbaros son civilizaciones que los romanos consideraban bárbaros, no porque fueran fuertes y eso, que también lo eran, sino porque no les entendían lo que hablaban. Por eso los romanos los llaman bárbaros, es básicamente porque los bárbaros no hablan latín. Entonces por eso eran considerados de esa manera. Y los romanos empiezan a pelear y a invadir estos territorios y pierden básicamente ¿por qué? Porque el último emperador romano que había se llamaba Teodosio. Y Teodosio tenía dos hijos, uno que se llamaba Honorio y el otro que se llamaba Arcadio. Teodosio decide dividir su imperio entre sus dos hijos. Error, porque en el momento en que yo divido un imperio, pues el imperio ya deja de existir, ¿sí? Y lo que hace Teodosio es decir como, bueno, usted, Honorio, se va a ir hacia el occidente y usted, Arcadio, se va a ir hacia el oriente. El del occidente se va a seguir llamando Roma y Arcadio se iba a llamar ahora Constantinopla. ¿Quién fue el que ganó entre los dos? Constantinopla. Y básicamente, ¿por qué ganó Constantinopla? Porque primero los que estaban hacia el lado de Roma pues les tocó más difícil porque había más civilizaciones bárbaras. Mientras que los que estaban hacia el oriente pues sí había civilizaciones bárbaras, pero no tantas. Entonces ellos son los que empiezan a dominar esos territorios y los siguen dominando hasta que llega un punto en el que ellos dicen como pues vamos a conquistar todo el mundo, pero resulta que llegan a unos territorios específicamente al oriente donde ellos están conquistando todos sus territorios con la simbología o con todo lo que tiene que ver con lo que hace referencia a Dios, ¿sí? Con el cristianismo, mientras que los romanos seguían siendo politeístas. Entonces los de Constantinopla iban hablando de Dios y que vamos a conquistar la tierra de él y demás.
pero resulta que llegan a unos territorios en donde no creen en Dios, no creen en otro Dios. Y allí, cuando tienen esa confrontación entre las dos religiones, básicamente, es donde termina de caer el Imperio Romano y desaparece. Y da pie para hablar de la siguiente época de la historia, que es ahí donde se empiezan a pelear, que aparece la Edad Media. Entonces, mis queridos muchachos, con esto terminamos básicamente la primera tutoría de Historia Universal. Estos son algunos de los tips que necesito que tengan en cuenta para estas temáticas, que en la medida de lo posible cuando estemos en las clases presenciales, pues obviamente se pueda ahondar en el tema. Bien, cualquier pregunta, cualquier duda, sugerencia y demás, estaré presta para eso. Recuerden el foro para que podamos estar allí hablando y pues obviamente resolviendo cualquier duda que tengan. Si ya empezaron a resolver talleres y no entienden una palabra o algo, la buscaron en internet, la encontraron, que necesitan saber más, yo les puedo dar muchas referencias sobre eso para que ustedes la puedan tener en cuenta. No se olviden de mirar siempre la página del aula virtual, hay muchos documentos que les pueden servir y pues entonces estaremos en contacto para la segunda tutoría. Les mando un abrazo, cuídense mucho, no vayan a salir de sus casas, lávense las manos, pónganse el tapabocas, sigan todos los protocolos de seguridad para que estemos rápido en el instituto nuevamente. Les mando un beso, un abrazo y que estén muy bien.